En esto pensar, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Aquí estamos una semana más compartiendo con ustedes el deseado programa de mucha gente que me escribe, que me agradece y que me cubren con oración, lo cual yo agradezco también de forma muy especial. Queremos recordarles que pues, parte de nuestra dinámica es incluirlos en las oraciones nuestras de la que se hace esta noche, pero también de la que se hace en los ayunos en la iglesia. Así que siéntase en libertad de llamar si tiene una necesidad y crea que vamos a clamar al final del programa, pero sobre todo vamos a presentarlo en el culto de retiro, de oración y ayuno de nuestra iglesia. Los números van a estar de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809-883-8558. Igualmente, si nos deseas visitar, nuestro templo está ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del Residencial Las Violetas, a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Bien visible y accesible y bien deseosos de conocerte si deseas algún día estar por allí. Y si no te estás congregando y se te hace cerca, pues también te unas a nuestra gran familia de fe. Estamos allí todos los domingos desde las 9:30 de la mañana en adoración, escuela bíblica y proclamación de la palabra. Y los martes en el culto de oración a las 7:30 de la noche. Si tú interesaras participar de estudios bíblicos en grupos pequeños, nosotros todos los jueves en 10 lugares diferentes de Vega Alta y pueblos limítrofes tenemos una célula de oración y estudio bíblico. Pero en ese caso tendrías que llamar fuera del horario del programa a los mismos teléfonos y con mucho gusto mi secretaria en el horario de trabajo de 8 a 4 te deja saber qué grupo pequeño te quedaría más cerca y también puedes estudiar la palabra con nosotros. Esto te lo menciono porque hay gente que anhela eso y que quizás no está disponible en otras iglesias. Igualmente, si eres un joven, todos los viernes a las 7:30 de la noche se reúnen los jóvenes en nuestra iglesia, en el Salón de Usos Múltiples, y tienen diversas actividades espirituales, recreativas, sociales, de muchas maneras, a la manera que ustedes necesitan y que va de acuerdo a la realidad que ustedes están viviendo. Así que no te quedes sola ni solo. Busca una familia cristiana, busca un grupo de apoyo, busca un lugar donde estudiar la palabra y sal de tu rutina, de tu depresión y de tu sensación de poca pertenencia, de que no sabes a dónde perteneces. Hay una iglesia que te ama y donde quiera puedes encontrar una, pero así también nosotros te ofrecemos la nuestra. Recordamos que también puedes ver todos nuestros cultos y programas a través de vegaaltaparacristo.com o en Facebook, Primera Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo Vega Alta. Así que hay pan servido en muchas mesas de la iglesia del Señor en todo el mundo. Lo importante es que te sientes a comer y tú vas a ver que Dios te va a saciar y que Él te abrevará, como dice el salmista, del torrente de sus delicias. Aleluya. Quiero hoy, como prometí la semana pasada, presentarles a la invitada que tenemos, que es la hermana Nelly Ramírez. Ella es mexicana, ella es la esposa de José Martínez, el presidente de Teen Challenge de Puerto Rico, que estuvo con nosotros la semana pasada. Y yo quiero que ustedes escuchen la otra cara de la moneda, el complemento de un ministerio. Yo un día voy a traer a mi esposo, se lo he ofrecido muchas veces y no ha querido, pero sin él yo no hubiera podido lograr hacer todas las cosas que he hecho. Primero Jesucristo y después esa ayuda idónea que es tu pareja, que entiende que tiene un llamado y también un reclamo de Dios para servir junto a esa persona que ahora es uno solo contigo y que juntos pueden ser de grande bendición en la obra del Señor. Así que vamos a conocerla y vamos a ver cómo Nelly ha sido parte de todo este andamiaje de servicio al Señor de nuestro hermano José Martínez y de esta institución llamada Teen Challenge.
Nelly, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Gracias, pastora, gracias por la invitación. Es un placer y un honor para mí estar Qué aquí bueno. contigo No. y compartir, ¿no? La palabra de Dios, compartir esperanza, compartir mensaje Exacto. y compartir lo que Dios está haciendo a través de Teen Challenge Puerto Rico y en las naciones. Sí, pero antes de tú llegar ahí, de conocer a José, de trabajar con él en este ministerio, ¿cómo fue tu vida? ¿En qué tipo de hogar te criaste? ¿Cómo llegaste al Señor? ¿Y cómo luego te colocas en este ministerio tan especial que ustedes tienen? Wow, pastora. Bueno, como lo dijiste, yo soy de México. Ujú. Mis padres, mi padre y mi madre, mi madre la mataron, ella murió, que ahorita voy a llegar a esa historia, y mi padre murió de alcohólico. Ujú. Pero vengo de una familia donde somos 5, una familia muy disfuncional. Crecí en medio de mucho odio, mucho maltrato, abuso sexual, abuso verbal, abuso físico, abuso emocional, abuso espiritual inclusive. Wow. Eh, ¿Y estás hablando intrafamiliar? Dentro de la Sí, familia, wow. sí. Mi padre era sumamente abusivo, maltrataba mucho a mi mamá. Mi mamá es una de 16, o sea, Wow. mi abuela tuvo 16 hijos. Mis abuelos eran preciosas personas, pero me imagino que al tener tantos hijos, pues no tenían ese tiempo para dedicar uno a uno. Ujú. Entonces mi mamá se fue de su casa porque eso era antes no se casaban, antes se Sí. iban. Ujú. Entonces mi mamá se fue de su casa a los 15 años o 14 años. Entonces, pues mi abuela tenía que seguir criando y no tenía como ese tiempo. Y ya una vez que te ibas, ya te quedabas. Sí, por tu cuenta. Sí, y antes se usaba de que eso te tocó, ahí te quedas. Ujú. Entonces, pues mi papá también a su vez viene de un hogar muy, muy disfuncional, o sea, donde su padre, y yo me enteré de eso hace poco, que su padre era muy, muy abusivo y maltratador también con él. Entonces, en mi casa, no, mi madre nunca, como me imagino como nunca se lo enseñaron a ella tampoco, nunca nos dijo te quiero, nunca me dijo princesa, nunca me sentó en sus piernas, nunca o sea, tuvo esa delicadeza. Entonces, había mucha competencia entre mis hermanas, mi hermana mayor más que nada, y yo, acerca de la atención. Ujú. Siempre estábamos buscando esa atención, ese cuidado. Yo definitivamente era rebelde, mi hermana era más Más mansa. más decente, más mansa, más tranquila, más llevadera. Yo no, yo era todo lo contrario. Había mucho dolor, ira y rebeldía en mi corazón. Entonces, Porque tu papá maltrataba a tu mamá, pero también a ustedes. más que nada a mi mamá. Ujú. Él sí nos golpeaba mucho, pero en varias ocasiones yo de niña chiquita, me recuerdo, quizá tenía 7, 8 años, yo veía a mi mamá en el piso tirada y él golpeándola y ella sangrando. Yo me recuerdo intervenir y tirármela encima y decirle, papi, la vas a matar. Entonces, esas son las memorias que tengo de mi niñez. Ujú. Pero cuando mi papá se fue, porque él se iba mucho, él se iba por 6 meses, por Wow. 8 meses, volvía, la embarazaba y se iba. Nunca estuvo en un parto, nunca fue un buen proveedor para la casa. Wow. Y cada vez que venía, él nos hablaba mal de ella. Nos hablaba mal de mi mamá, entonces nos decía, a mí, yo me recuerdo que me decía que por culpa de ella, él se iba. Entonces, pues yo tenía ese recelo con mi mamá sin saber. Para mí, mi papá, como casi no lo veía, cuando lo veía, yo quería estar con él. Entonces, pero un día finalmente, quizá tenía yo como 10 años
cuando fue donde más, el lapso más grande de tiempo que él duró en venir, pues mi mamá, al él irse, pues es como si ella tomara la posición de él de golpearnos. Nos dejó básicamente al abandono, mi mamá. Nosotros criamos a mi hermanita y a mi hermanito chiquito. ¿Ustedes eran las dos mayores? Sí, éramos las dos mayores. Entonces, pues, realmente mi hermana y yo competíamos a ver quién se iba más rápido o se levantaba primero para irse de la casa, porque la otra tenía que quedarse con los niños. Entonces, a veces, o sea, nos quedábamos encerrados en casa con llaves, sin comida, hasta por 3 días. Entonces, de ese ambiente, de ese estilo de vida, de ese escenario es que yo vengo. A los 14 años me enviaron a Estados Unidos, me enviaron a California con una de mis tías porque ya realmente no sabían qué hacer conmigo. Le dije que hubo también como alguna clase de abuso espiritual, porque a mí me hablaban mucho del infierno. Ay. Me hablaba, nunca tuve una relación con Jesús, nunca escuché acerca del amor de Dios, pero sí escuchaba mucho de los castigos que pudieran pasarme en el infierno. Mi abuela, pues en su ignorancia, al verme con tanta ira, con tanta rebeldía, con tanto odio, con tanto como deseo de vengarme de alguien, y al querer cuidarme, pues esa era la manera que ella conocía. Siempre me sentaba por horas, yo me recuerdo, y me decía, mira, esto es lo que pasa en el infierno, las niñas que se portan mal. Ay, Dios mío. Y me contaba historias interminables que yo pues vivía aterrorizada. Con buena intención, Con pero buena intención. incorrectamente. Ajá. Entonces, y pues la casa de ella estaba al cruzar de la casa de ella había una iglesia. Y me mandaba una iglesia católica, me mandaba constantemente a confesarme, constantemente, todo el tiempo me confesaba, las mandas, los sacrificios, el prender vela, arrodillarme. Entonces, pero en varias ocasiones me tocaron inapropiadamente. Entonces, En la iglesia. En la iglesia. Entonces, pues me recuerdo que me enviaron como a los 14 años a California con una tía, pero el ambiente tampoco era saludable para mí. Yo en ese tiempo que estuve con ella, wow, me porté mejor que nunca. Era como otra yo. O sea, me portaba bien, hacía las cosas bien. Ella me había recibido para que yo le cuidara a la niña, limpiara la casa, atendiera el hogar, cocinara y todo eso. Y yo lo hacía todo al pie de la letra. O sea, otra niña totalmente, pero nunca nada era suficiente. Ahí también empecé a recibir abuso, maltrato Cada vez te físico. exigían más. Sí, entonces, pues me fui a los 15 años. A los 15 años yo era un runaway girl. Me fui de la casa de ella porque en ese tiempo no había la tecnología ni la información tan fácil que tenemos ahora, los teléfonos, las redes sociales. Yo le dije a ella que me enviara a México, que me quería ir con mi mamá, no quería estar ahí más. Y no me quiso dar la información, no supe cómo comunicarme con mi familia para que me llevaran otra vez para allá. Entonces, vivía bajo amenaza. Entonces, pues me fui. Conocí bueno, en ese tiempo yo tenía 15 años, él tenía casi 40 años. Wow. Entonces, él era un vendedor, un drug dealer. Me prometió el cielo, la luna y las estrellas. Entonces, todo el mundo le tenía miedo a él. Entonces yo pensé, bueno, si todo el mundo le tiene miedo a él, él me va a cuidar a mí. Pero no me puse a pensar que en un día yo también le iba a tener miedo. Pues me fui con este caballero
donde empecé otra vez una vida de abuso, de maltrato. De parte de él. De parte de él. Él, como ya no era vendedor ya no era un drug dealer grande, había tenido una decadencia, pues ahora tenía un trabajo normal, vivía frustrado porque no hacía el dinero que hacía anteriormente, que estaba acostumbrado. Entonces empezó a abusar de mí, a maltratarme, a querer venderme, prostituirme, quería que usara droga, todos los días me ofrecía droga. Gracias a Dios nunca me llamó la atención ese estilo de vida. Entonces, ante tanto abuso y maltrato constante de todos los días, pues también me fui de ahí. Entonces, a los 16 años yo me vi en las calles de California, caminando sola por las calles a deshoras de la noche, una niña de 16 años. Alguien me ayudó a cambio siempre de algo. Entonces, ahí me consiguieron una identificación falsa. Comencé a trabajar bajo otro nombre. Tenía malas relaciones, tenía malas amistades. Caí presa varias ocasiones por estar con estas amistades, donde eran gangas, eran pandillas que se dedicaban pues a hacer lo incorrecto. Entonces, pero pues como siempre era con otro nombre, pues siempre terminaba saliéndome con la mía. Entonces, eventualmente a los 17 años, yo digo la misericordia de Dios, pude conectarme con uno de mis tíos porque realmente yo no sabía dónde estaba mi familia, ni cómo comunicarme con ellos, ni cómo buscarlos. Yo tengo mucha familia en California. Pero finalmente conocí a alguien que era de mi pueblo, que era compadre de mi tío, me conectó con él, mi tío me rescató, me sacó de donde yo estaba. O sea, yo estaba trabajando normal, pero en una vida de mucho desenfreno. Entonces, pues me mandó para la Florida con otro tío, donde él me recibió, y él y su esposa me recibieron. A los 17 años comencé a trabajar. Quería hacer las cosas bien. Yo me recuerdo que yo quería trabajar, quería entrar a la escuela, pero este tío mío constantemente me decía, ¿para qué vas a la escuela? Yo decía, yo quiero cambiar, quiero superarme. Y él me decía, ¿para qué vas a cambiar? A nadie le importa. Lo que tú eres siempre vas a hacer lo mismo, lo que tú fuiste siempre vas a hacer la misma. A nadie le importa, lo único que tienes que hacer es trabajar. La gente no cambia. ¿Qué te hace pensar que la gente cambia? Wow. Trabaja y más nada. Y lo escuchaba constantemente hasta que un día yo dije, es verdad, ¿para qué quiero cambiar? Siempre trabajé mucho desde chiquita. En mi casa, si no trabajaba, no había comida. Si no iba a conseguir algo de comer, haciendo mandados aquí o allá, no había comida. Si yo le decía a mi mamá, mami, tengo hambre, me decía, ¿ya trajiste algo? ¿Conseguiste algo para comer? Si no, no había comida. Entonces siempre trabajé mucho, nunca dependí en eso de más nadie, pero sí me acuerdo que llegué al punto cuando él me dijo eso, me acuerdo el día que yo dije, es verdad, ¿para qué quiero cambiar? Entonces volví otra vez a la vida de promiscuidad, a la vida de un estilo de vida muy vacío, donde nada de lo que hacía podía llenar ese inmenso vacío que había en mi corazón. Era como un saco roto, donde no importa lo que le pusiera, no importa el éxito que tuviera, no importa el dinero que tuviera o la relación que consiguiera, no importa lo que me ofrecieran, siempre estaba ese vacío en mi corazón, siempre estaba ese deseo de vengarme, de ese odio en mi corazón que me robó toda convicción que alguna vez haya tenido. Realmente no me importaba a nadie, no sentía compasión por nadie, no sentía amor por nadie, no sentía misericordia por nadie, no conocía lo que era llorar, no conocía lo que era deprimirme, era como
como si hubiese estado en un limbo donde no estaba conectada con mis emociones, no estaba conectada con quien yo era, no pensaba de donde yo venía, no pensaba no me sentía mal, no tenía la capacidad emocional ni mental de sentir amor por nadie. Entonces, eso tiene que haber sido un mecanismo de defensa, sí, de autoprotección, como tú misma cegarte a... bloquear. Ajá. Bloquear, porque recuerdo que mi mamá nos golpeaba mucho y a veces nos amarraban a mí y a mi hermana juntas cuando mi hermana y yo, nosotros peleábamos con cuchillos, con tijeras, niñas, donde si no había sangre no ganaba. De ese estilo de vida. Y recuerdo que mi mamá nos golpeaba y nos decía, no llores. Entonces aprendí a que el dolor no me iba a hacer llorar. Y cuando me reía, me recuerdo que mis tías me decían, no te rías. Entonces aprendí que nada de lo que me rodeara me iba a hacer reír. Y en ese estilo... Lo reprimías todo. Reprimí todo sentimiento, toda emoción. Yo no puedo decirle en algún momento, wow, me sentí mal por esto. Simple y sencillamente no había una conexión de Nelly con sus emociones y con sus sentimientos. Wow. Estaba totalmente vacía y con pensamientos tan desenfrenados. Tenía ilusiones tan perversas de lo que yo quería lograr en la vida. Y bueno, yo digo esto porque quizá hay tantas jovencitas que quizá estén pasando por esta situación. Yo estaba en un punto de lo único que yo quería, pastora, y es la segunda vez que digo esto en Puerto Rico. Antes nunca lo había dicho y yo no sé por qué siento esto de decirlo. Lo único que yo quería en la vida es ser un serial killer, una asesina en serie. Yo me recuerdo que yo leía libros y veía películas de cómo cometer un crimen perfecto. Era lo único que había en mi mente y no sentía convicción al respecto. Eso es lo que sucede en una vida de maltrato, de dolor y de desesperanza. A veces las personas que rodean a estos niños no entienden, no perciben lo que causa en sus corazones, el vacío que causa esa vida en el corazón de un niño, de una niña o de una familia. Por eso a veces conocemos personas que wow, tanto asesinato que hay aquí en Puerto Rico y que tú dices, pero no sabemos qué pasó. Quizá no miramos las señales, quizá no prestamos atención a las palabras, tanta juventud que ahora parece que es la comida del día, los jóvenes que cogen una pistola y matan y la gente dice, nadie sabe qué pasó. No, quizá no prestamos atención a la realidad, que la mía era evidente, era muy evidente. Pues en ese... y dicen que un niño abusado va a crecer siendo un abusador. Sí, un niño maltratado va a crecer siendo un maltratante. O va a seguir siendo maltratado. A veces, mi esposo y yo a veces hablamos, decimos, wow, realmente somos un milagro tan grande de dónde tú vienes, de dónde yo vengo, lo que Dios hizo en nosotros, porque en mi vida nunca hubo un wow, tú puedes lograr, Dios tiene un plan para tu vida, tú puedes alcanzar tus sueños. Nunca. Ni una palabra de afirmación, no solo de amor ni de afirmación. Me recuerdo, y bueno, antes de que mi mamá muriera, yo era convertida y yo pude tener esa conversación con ella. Entonces, y pude tener una relación con ella, pero
recuerdo que en una ocasión yo traje un diploma de deporte, que fue lo único que llegué a conseguir en la vida, porque buena conducta en realidad no. Y me lo rompió en la cara y me dice, tráeme uno de buena conducta. Entonces, todo eso me iba reprimiendo que realmente pues nada valía la pena. O sea, nada de lo que hiciera realmente nunca iba a satisfacer a nadie. Entonces viví para mí. Entonces, en ese tiempo en la Florida fue que recuerdo que conocí a una joven que ella siempre hablaba de Jesús. Yo nunca fui a una iglesia cristiana y la primera vez que yo empecé a escuchar de otra religión fue en la Florida. Me recuerdo que en México lo que yo escuchaba era la católica y algunos que eran testigos de Jehová que uno no se podía acercar a ellos. Entonces, pero me recuerdo que esta joven hablaba de Jesús, siempre hablaba de Jesús. Entonces yo decía, me molestaba la paz que ella, con la que ella hablaba, el gozo que ella tenía, la sinceridad de sus palabras. Y ella siempre hablaba de Jesús, siempre decía Jesús esto, Jesús aquello. Para toda conversación Jesús estaba incluido y eso me molestaba. Entonces, y ella ni siquiera era conmigo que hablaba, ella era prima de alguien en la casa donde yo vivía. Y me recuerdo que un día ella hablando que Jesús esto, que Jesús lo otro, y yo le dije, ven acá, ¿qué tanto tú hablas de Jesús? Tú siempre estás hablando de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Para mí no tenía ningún sentido que Jesús que está en el cielo, algo como divino, como místico, como separado, Él está allá, nosotros estamos acá sufriendo. O sea, ¿cómo es que tú hablas con Jesús? Entonces ella me dice, wow, no, Jesús te habla, Jesús te puede hablar por medio de la televisión, por medio de la radio, de la palabra de Dios, de la Biblia. Él te habla, Él te puede hablar por medio de mí, de las noticias. Presta atención porque Jesús de seguro que habla. Y yo le dije, pues dile que venga ahora. Yo quiero que me hable. ¿Dónde está Jesús? Y me recuerdo que en esa noche yo estaba en mi ventana mirando al piso, pensando tonterías porque no hacía otra cosa. Pero esa palabra, Jesús, cruzó por mi pensamiento como una estrella fugaz. Como que, oh, Jesús. Yo dije, Jesús, bueno, si eres real, pues háblame a mí también. Si de verdad eres todo lo que esta mujer dice, ¿por qué no me hablas? Y ya, solté el tema y esa noche pues tuve un sueño con Jesús. Es un sueño largo, pero recuerdo que en el sueño Él me llamó por mi nombre. Nadie me conocía por mi nombre, yo tenía otro nombre, pero Él me llamó por mi nombre. Eso me llamó la atención porque nadie me llamaba por mi nombre. Y Él me dice, Nelly, y yo miré y Él me trajo de entre una multitud, me trajo a Él. Yo sabía que era Él porque cuando estuve cerca de Él pude ver sus manos y sus pies perforados. Y Él me dijo, yo soy Jesús. Tú no me conoces, pero vas a llegar. Yo te conozco. Todavía no es el tiempo, pero tú vas a llegar. Wow. Entonces al otro día pues me levanté emocionada, pero se quedó allí. No fue más nada, fue un simple sueño que me gustó, pero más nada. Pasaron muchas cosas ese año, pero recuerdo que alguien me regaló una Biblia. Me regaló una Biblia y yo la abrí en mi casa y no la entendí. Lo único que me recuerdo que decía arriba Romanos y tenía muchos números en medio de las letras. Y yo la tiré. Yo dije, ¿por qué alguien me da una Biblia en otro idioma? La tiré en el piso, no quería saber de eso. Estaba incómoda. 3 ocasiones la abrí y lo mismo, no la entendía. Quería leerla y no la entendía. Finalmente fui a la iglesia en octubre del 2001, octubre 17. Yo me recuerdo que fui a la iglesia y el pastor hizo un llamado. Y yo estaba allá al frente recibiendo a Jesús en mi corazón. Recuerdo que esa semana llegué a mi casa y abrí la misma Biblia
y era en español. Y no pude entender en ese momento, lo único que dije, wow, yo creí que era en otro idioma. Y la empecé a leer y fue como si la conociera de toda la vida. Wow. Y el Señor, una semana después, me recuerdo que yo entrando a la iglesia, yo miré a todos lados y yo dije, ¿quién más conoce de Jesús? Jesús cambió mi vida de una manera tan radical de quién yo era, de cómo me conocían, que todo el que me conoce o me conoció en ese tiempo y me ve ahora, seguramente que tienen que decir grandes cosas ha hecho Dios con esta mujer. Wow. Grandes cosas, porque es que es imposible. Quien yo era, no había manera de que un ser humano, de que una terapia, de que una pastilla, de que un tratamiento pudiera cambiarme. Pero cuando Jesús tú lo pasas al hizo. frente al llamado, ¿qué sentiste? Fíjese de que el pastor dijo, ¿quién quiere recibir a Jesús? Yo no entendí lo que yo estaba haciendo. Yo pasé, yo ni supe, era como que si alguien me llevaba, como que no tenía control de lo que yo estaba haciendo, pero pasé al frente y cuando salí, a la salida la gente me empezó a felicitar, ay, te felicito, qué bueno, la mejor decisión que has tomado, pero yo no entendía y decía, esta gente está loca, ¿por qué me felicitan? Entonces en ese tiempo yo estaba en una relación incorrecta, entonces tuve que terminar con esa relación porque me recuerdo que 3 días después de ese sí que yo dije, yo me recuerdo que yo dije, yo no voy a poder dejar de mentir, ¿cómo yo voy a dejar de hablar malo? ¿Cómo yo voy a dejar de ser quien yo soy? ¿Cómo yo voy a dejar de todo esto que yo soy? Y me recuerdo que 3 días después yo dije, Dios mío, tiene 3 días que no hablo malo, que no miento, que me estoy cambiando y vistiendo diferente, que estoy hablando diferente, que no me interesan los mismos programas, que no me interesan las mismas conversaciones. Y eso, en ese momento yo supe que Dios había hecho algo internamente en mi vida. Aleluya. No lo entendí en su totalidad hasta con el tiempo, pero supe que yo humanamente era incapaz de cambiar lo que yo era, porque yo sé, en ese momento yo sé quién yo era. Pero me recuerdo que a los 8 meses de ese proceso yo entro a mi casa, porque hasta este entonces yo seguí yendo a la iglesia, me enamoré de este Jesús, quería servirlo, estaba en todos los servicios, leía la Biblia constantemente, empecé a evangelizar con el grupo de la iglesia, me enamoré de Jesús, quería conocer más a este Jesús. Pero me recuerdo que yo llegué a mi apartamento y sentí como un vacío, como que el peso de mi pasado, de dónde yo venía, de quién yo era, de todo lo que yo había hecho, como que sentí ese peso en ese momento. Y me recuerdo que puse la música bien fuerte, puse alabanza bien fuerte y yo empecé a decir, Jesús, dime que me amas. Jesús, dime que me amas. Y empecé a decir, Jesús, dime que me amas. Y empecé a gritar, a gritar, a gritar. Me puse la almohada en la boca y yo dije, dime que me amas. Tú tienes que decirme que me amas. Necesitaba que Él me dijera que me amaba. Y me recuerdo en ese momento que sentí como si mi espíritu hubiese salido de mi cuerpo. Y en ese momento yo estaba tocando tierra, estaba tocando como arena, era como arena y veía, era como arena con fango. Y cuando abro los ojos sentí como viento, yo estaba en la habitación, sentí como mucho viento y nubes y era como una montaña, era como si el tiempo hubiese regresionado. Y cuando yo miro frente de mí, estaba Jesús en la cruz. Wow. Y escuché su voz que me dijo, de esta forma yo te he amado, que morí en la cruz por ti.
Y esa fue la primera vez que alguien en toda mi vida me dijo, te amo. Wow. A esa edad, los 22 años. Alguien en toda mi vida, nadie me había dicho te amo. Asombroso. Y en ese momento Jesús me dijo, de esta forma yo te he amado, que morí en la cruz por ti. Eso para mí trajo sanidad, eso para mí trajo sentido, eso me enseñó lo que era el amor, lo que era el perdón, eso me enseñó a alcanzar a mi mamá, a alcanzar a mi hermana. Ahora mi hermana y yo hablamos casi todos los días. Mi hermanita chiquita, que wow, la visitamos en México bien seguido, que cuando era niña, si mi mamá no me la hubiera quitado de la mano, la mato. En ese ambiente vivíamos nosotros. Ahora tenemos una excelente relación con ellos. Mi hermana mayor, constantemente hablo con ella, cosa que no podíamos estar cerca una de la otra. Pero recuerdo que yo llamé a mi mamá y es que era otra Nelly, era otra hija. Empecé a decirle, mami, te quiero mucho, perdóname porque yo sé que fui una niña rebelde. Entonces ella empezó, me recuerdo, entonces después me dijo como que en voz callada y temerosa, yo también te quiero, mija. Es la primera vez. Pero a lo mejor a ella nunca tampoco le habían dicho que la querían. Nunca. Por lo tanto, no podía yo exigirle algo que ella tampoco recibió. ¿Ves? Porque eso es el pecado. No te va a dar, no vas a poder tener algo bueno de algo malo. Exacto. Hasta que Jesús viene, hasta que uno tiene ese encuentro con el Señor. Entonces, pues el Señor pudo restaurar esa relación con mi madre, el Señor pudo restaurar la relación con mi familia. A mi padre no lo volví a ver, yo sé que él murió solo, alcohólico, en un hospital. Entonces, pero cuando a mi mamá la mataron 2 drogadictos en México. Yo todavía no conocía a mi esposo, pero esa fue la razón por la cual conocí a mi esposo. A través de esa situación fue que nosotros comenzamos a hablar. La primera vez que yo levanté el teléfono para decir hola, él dice que el Espíritu Santo le dijo, esa es tu esposa. ¡Wow! Cosa que yo no me quería casar. Y no te había visto. No, nunca. Nunca nos habíamos visto, no nos conocíamos. Pero recuerdo que yo iba entrando a la iglesia, regresionando un poquito, que yo dije, ¿cuántas personas conocen de Jesús? Nadie me dijo acerca de misiones. Simple y sencillamente me hice esa pregunta, ¿cuántas personas conocen a Jesús? Y empecé a investigar cómo predicar a Jesús. Empecé a ir a todos los cursos de misiones posibles. Empecé a averiguar acerca de traducción de Biblias, de ayudar a misioneros. En ese tiempo yo estaba ilegal en Estados Unidos porque así fue que me trajeron. Entonces yo no podía salir. Si salía, no podía volver a entrar. Entonces, pero siempre estuvo en mi corazón, pues ayudaba a misioneros y todo eso. Y en ese tiempo fue que, 2 años después, fue que conocí a mi esposo. Él tenía el corazón también de servir en las misiones a través del ministerio de Teen Challenge. A pesar de que yo quería ser misionera, a mí me habían enseñado para otro enfoque, para otro grupo de personas. Y me recuerdo que comprometidos me dijo mi esposo, me dice, fíjate Nelly, llegó llorando a mi trabajo, ya estábamos comprometidos para casarnos, y llegó llorando a mi trabajo y me dice, Nelly, yo no te puedo seguir, porque yo estaba enfocada en otra cosa. Y me dice, si tú me sigues a mí, yo voy a seguir a Cristo y tu llamado se va a perfeccionar en el mío, pero yo necesito que tú tomes la decisión. Y yo dije, bueno, esa es la clase de hombre que yo quiero en mi vida, que esté enfocado y que sepa lo que quiere. Ya habíamos orado, yo sabía, el Señor me había dicho ya que Él era la persona para mi vida. Entonces yo le dije que sí, y cuando le dije que sí a Él, le dije que sí al Señor.
Y ya llevamos 18 años sirviendo en el Ministerio de Teen Challenge. Estuvimos en República Dominicana, donde se abrió el primer programa de Teen Challenge para mujeres. Estuvimos en la Florida, donde en Oklahoma. Y estando en Oklahoma fue que el Señor nos llamó para venir a Puerto Rico. Cuando yo llegué aquí a Puerto Rico, yo le pregunté al Señor, ¿cuál es la visión que tienes para la mujer en Puerto Rico? Y Él me había dicho en República Dominicana acerca de Isaías 43:5, te entrego mis tesoros más preciados. Y aquí me dijo lo mismo, me dijo, mi corazón no ha cambiado, es lo mismo. Y yo comparto todo esto con usted y con toda la audiencia, porque a pesar de todo lo que se escucha aquí en Puerto Rico, a pesar de tanta criminalidad, si Dios hizo algo conmigo, con esta joven que no tenía esperanza, Dios lo puede hacer en las calles de Puerto Rico. Dios tiene un sueño. Yo le digo, y siempre a donde quiera que yo voy, yo digo esto, Dios tiene un corazón tan especial para Puerto Rico. Si tan solo supieran el gran amor. Nosotros hemos ido a muchos lugares, pero lo que yo veo que Dios tiene para Puerto Rico es como el Juan, que se puede recargar del corazón del maestro y el maestro va a contestar. Yo quiero decir a Puerto Rico que el corazón de Dios para Puerto Rico es grande y especial, y lo sentí desde la primera vez que vine. Dios tiene cosas grandes para Puerto Rico y lo vamos a ver. A pesar de toda mala noticia, Dios se está manifestando a través de su pueblo de una manera maravillosa. No, definitivamente estoy de acuerdo contigo y wow, me sorprendo de todo lo que Dios hizo por ti, y eso es lo que uno necesita escuchar, porque es cambiar lo que nada ni nadie puede cambiar, y es el espíritu mismo del ser humano, su alma, sanar tantas memorias negativas y transformar tantas emociones negativas. Wow, felicito a Dios. Sí, sí. Y le doy gracias a Él por el producto. Sí, sí, sí. Y por la sierva que eres, el ministerio que tienes junto a tu esposo. Y eres de inspiración, de verdad. A mí me alienta, me da esperanza de que todavía se pueden hacer tantas cosas más y ver ese tipo de transformación que es el que hace falta. Sí. Porque no es la apariencia, no es lo externo, es transformar corazones y vidas. Aleluya. Sí. Pues gracias, Nelly, se nos fue el tiempo. Sí. Pero ha sido extraordinario escuchar la obra de Dios en ti. Lamento lo que viviste, pero si todo eso te llevó a ser el ser humano ahora sensible, compasivo y misionero que eres. Sí, sí, sí. Yo le digo a mi esposo que ya, que cuando recuerdo quién yo era, ya no hay dolor en mi corazón. Aleluya. Ya no hay tristeza, ya no lo veo como una nube gris, como tiempos de oscuridad, porque es que Dios cambió de adentro. Aleluya. Dios hizo una obra de adentro. Qué maravilloso. Doy gloria a Dios por eso. Pues gracias, Nelly. Dios te bendiga mucho y tengan éxito los dos. Mucha bendición. Amén. Sirviendo, ayudando ese tipo de comunidad de gente viciosa, que todo vicio proviene de un vacío. Y es cuestión de llenar ese vacío con lo correcto, que es Jesucristo, la esperanza que hay en Él. Amén. Aleluya. Pues gracias otra vez, Dios te bendiga y esperamos.